Buenas noches, profesora. Hola César, buenas noches, ¿me escuchas? César, ¿me escuchas? Sí, señora, ya te escucho. Ok, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo se encuentra? Bien, bien, bien. Eh, Ok, bueno, voy a empezar. De todas maneras, el encuentro se está grabando para que tus compañeros revisen. perfecto. Bueno, en la última entrega se hizo una corrección, no, se leyó un artículo nuevo para hacer eh, el resumen de lo más importante e incluirlo dentro de la revisión de literatura. Sí, Dentro de señora. los artículos que ustedes tienen allí, hay unos que han revisado que son sobre la validez y la confianza de exámenes de clasificación. ¿Tú recuerdas la diferencia entre los dos conceptos? Pues sí, o sea, bueno, decían que un examen, por ejemplo, podía ser confiable, pero no, o sea, aunque fuera confiable, de confianza, no quiere decir que tenga que ser válido. Pero si un examen era válido, seguro si era de confianza, Confiable. que es lo que le más decían. Eh, Pero, pues ¿qué quiere decir eso es válido para y qué quiere decir confiabilidad en relación a los exámenes? de los de confianza, reliable and validity. Validity, no, pues me cogí así de una, pues que como no sé no cómo sé cómo explicarlo, la verdad. Yo hice pues es que no tengo aquí abierto el documento, pero básicamente si es reliable, es un curso que no tiene margen de error. O sea, tiene como un bajo marco de error, margen de error,
donde si el archivo lo puede hacer un estudiante hasta 2 veces y marca resultados similares con con pocos cambios, pero si el examen marca cambios drásticos, pues no es confiable. Incluso también si el examen puede ser revisado por diferentes lectores o diferentes docentes y deberían de votar un margen, pues, una calificación similar. Si pueden con variaciones, pero no pueden ser tan altas. Entonces, si eso pasa, si no es, o sea, si no es con tanta cambio, es confiable el examen. Y a Ok. la vez, pues va a ser ¿qué? Validado. ¿Y qué es validez del examen? Confianza es lo que tú acabas de explicar. ¿Y la validez? Y la validez. En un momento me recuerdo. Bueno, la Eh, validez está relacionada con que se evalúe lo que se quiere evaluar. uh-huh. Si yo quiero evaluar solo escritura, entonces el examen realmente solo evalúe escritura, Sí, etcétera. sí, es un examen donde es válido con los parámetros necesarios o sea, no tiene de más ni tiene de menos. Entonces, al tener eso, entonces, pues va a ser mucho más, pues, va a ayudar a que sea reliable al mismo tiempo, eh, pues confiable en ese sentido. Y ¿qué? Entonces, bueno, no va a Están botar tanto margen relacionados. de error. Sí, Sí, los las dos dos. vienen, siempre hablan de los dos al mismo tiempo. Ok, y es importante tenerlo presente porque en el contexto o en el colegio donde estás, lo que sucede es que se está Ujú. haciendo un examen y entonces Sí, no es confiable. No sabemos si es sí, válido. pero entonces ahí me entra pues la duda de algo que, o sea, el examen, dice que el examen, si usted lo puede hacer 2 veces, el estudiante, 2, 3 veces y las veces que sea, y van a arrojar resultados similares. Pero ¿qué pasa si el estudiante, o sea, simplemente no tiene la gana, o sea, no lo está haciendo a conciencia el examen? Entonces, sí, puede ser muy confiable el examen y puede ser validado con lo que se necesita, con los temas necesarios, pero si el estudiante no pone en sí, pues el empeño de responderlo sinceramente, pues va a arrojar resultados erróneos y se va a dar a pensar de que no es confiable, ¿sí? Sí, Y pues no va a votar los resultados que se necesita, va a manchar, va a ensuciar el resultado. ok, pero hay una autor que creo que Ujú. fue Lisette, eh, creo que fue Lisette, no, sino, me olvidé el nombre de tu compañera, no Tania, sino tu otra No sé, compañera, Mayra, Mayra. mira. Creo que fue Mayra Ujú, que leyó sobre ese autor. Él tiene un framework en el que ujú, incluye aspectos que no, aspectos externos al examen, al ujú. diseño del examen. Entonces, en el diseño, pues tenemos que las preguntas estén bien elaboradas, que sean claras, que se evalúe lo que se necesita evaluar, pero en los factores externos tenemos personalidad de los que están tomando el examen, la actitud. Entonces, esos factores también eh, influyen en la confianza del examen. Entonces, Sí, pero yo digo es cuando el examen es intencional, o sea, sus respuestas son intencionadas a fallar, ¿no? O no a responder como debería de ser. En ese caso, cómo haría? sí, porque entonces eso es lo que se quiere verificar con la investigación, que hay unos Ujú, factores que no son del examen en sí, del diseño, sino que son externos,
y que influyen en la confianza del examen. Entonces, se podrían buscar investigaciones que digan influencia de factores que no están ligados al desempeño en los resultados de los estudiantes. O, O, eh, o también buscar investigaciones sobre las actitudes de los estudiantes hacia los exámenes de inglés o hacia ujú, el inglés en general como lengua extranjera. ¿Sí? Porque entonces el autor que Mayra leyó, que es, o que consultó en una investigación, que es Bachman y Palmer, ellos tienen ese, ujú. consideran dentro de esos factores eh, los que no son ligados al diseño de la pregunta o al contenido del examen, sino los externos, la personalidad de, Sí. de los que toman el examen y la actitud. Entonces, Usted de pronto sabe sobre ese texto, ese que dice Students Attitude to Our English Test, de Bachman Palmer. ¿Sabe en sí en qué unidad aparece o en qué página o bajo qué subtítulo o algo? Lo no, que pasa es que yo yo, tengo el texto que usted me, señora. yo tengo el nombre de los autores porque sé que ellos tienen en uno de sus libros, creo que es el del 96 o el del 98, tienen un Sí, cuadro en el que tienen listados los factores o los aspectos que afectan en la confianza y en la validez de un examen. sí. Pero el libro de él no se llama, o de ellos no se llama Students' Attitudes Towards English Test, sino que esos dos que escribí antes son posibles formas de buscar estudios similares que nos den claridad de Ok. cómo se puede Sí, porque investigar al respecto. ese texto lo encontré, pero son 600 páginas y no es un texto que tú puedas, está en PDF, Sí, sino que para que hubieran sido fotos y hubieran sido subidas a tipo PDF y no se pueden hacer búsqueda como por palabra, entonces como para agilizar eso. Entonces puse a leer el index, pero tampoco encuentro algo relacionado con ello que yo diga, en esta parte tiene que estar, ni tampoco en el glosario al final del texto. Entonces yo empecé a leer unas partes, pero sentía que me estaba llenando de mucha información que puede ser que no sea relevante y eso me genera un caos porque sí, siento que tengo mucho, pero no tengo nada a la vez. Entonces decidí sí. buscar en otras cosas, en otros textos y encontré con Tania esos textos de los cuales se metieron ahí, hablan de estos autores sobre validez y Ok, confiabilidad. sí, Ujú. ok. Podrías escanear el texto y buscar donde hayan cuadros. No estoy Ok, mal, tienen el cuadro donde incluyen todos los aspectos. Si no, perfecto. la otra forma es buscar por las bases de datos de la universidad, tal vez Ujú, usando lo que yo escribí acá en las oraciones, the influence of non-performance factors on test taker results ujú, on test reliability ujú. o students attitudes towards English test. A ver qué hay, si encuentran algo y ya leyendo, pues cuando eh, se citan autores, pues si uno encuentra algo que está relacionado, después va y busca el libro del autor que se citó en la investigación. Puede ser otra forma, Ok. ¿sí? John, buenas noches. Hola, buenas Estás, noches, profe. Buenas noches, César. Buenas noches, Manuel. eh, John, estábamos hablando de la confianza y la validez de los exámenes, que son dos aspectos Ujú. que se pueden estudiar o investigar en, en el colegio donde trabaja César, eh, porque él ha identificado que puede ser la actitud de los estudiantes la que esté afectando la confianza del examen. Es decir, que puede que sea un buen examen, que evalúe lo que se necesite evaluar,
pero dentro de uno de los aspectos externos al diseño del examen están la personalidad o la actitud de los estudiantes hacia el examen, y esos dos factores y otros más que son externos pueden afectar los resultados del examen, que es lo que llamamos confianza. Si el examen nos arroja resultados similares cuando se usa en diferentes momentos. Ajá. Entonces, teniendo claro que son esas dos palabras claves, validez y confianza, la propuesta es buscar eh, investigaciones que están relacionadas eh, con esos factores externos que afecten la confianza de los exámenes, o investigaciones que hablen sobre las actitudes de los estudiantes hacia los exámenes de inglés o hacia el inglés en general. Tal vez aquí yo estaba buscando en Google, busqué por escala para medir actitudes hacia los exámenes de inglés y me arrojó unos resultados que aún no he revisado, pero pues puede ser otra forma de intentar buscar cómo se miden esos aspectos, cómo se pueden investigar esos aspectos externos al diseño del examen que afectan eh, la confianza del examen. Porque Ok. si bien César ha escuchado de sus compañeros que los estudiantes quedan mal clasificados y que hay unos que saben más y otros que saben menos y que al parecer no toman en serio el examen de clasificación, es importante eh, investigarlo, justificarlo, argumentarlo, ¿sí? Que no sea, que se pueda decir, se hizo, por ejemplo, se midió las actitudes de los estudiantes usando una encuesta diseñada por tal autor en la que se mide la actitud de los estudiantes. Por ejemplo, arrojó que la actitud es negativa, los estudiantes no se encuentran interesados, entonces ya hay un soporte, un argumento para decir que ese es un factor que realmente está afectando los resultados de los exámenes de clasificación. Igualmente se tendría que hacer una encuesta a los docentes para que quede por escrito que si ellos consideran que el examen actual no está funcionando en la clasificación. Entonces, antes de diseñar otro examen, necesitamos confirmar que el aspecto que está eh, influyendo negativamente en los resultados de las clasificaciones sea la actitud de los estudiantes. Y eso se haría a través de, como les digo, una encuesta para medir esa actitud, o habría que mirar en otras investigaciones cómo se ha llegado a eso, cómo se han llegado a esas conclusiones. Yo también hablamos que hay dos autores que se llaman de apellidos Bachman y Palmer, que creo que tienen un libro del 96. Ellos tienen un cuadro en su libro donde incluyen los factores que afectan la validez y la confianza de los exámenes en general, sean clasificatorios, de, sean de sumativos o de diagnóstico, etcétera. Ellos incluyen allí en ese cuadro aspectos que son relacionados con el diseño del examen, como si la pregunta está bien hecha, si está bien redactada, si eh, se, el examen contiene la información que se quiere evaluar, o si hay aspectos externos como el lugar donde los estudiantes toman el examen o la persona que da las instrucciones, la personalidad de los estudiantes, la actitud, que también afectan esa validez y esa confianza de los exámenes. Entonces, eh, eso para dar claridad de conceptos que son necesarios seguir mirando. Entonces, pues la tarea para hoy era como mirar si de pronto habían encontrado alguna escala
de medición de actitudes. Yo no sé si tú encontraste algo. Profe, pues encontramos como una investigación, dice Test Candidates Attitudes and Their Test Performance, the case of the Food and English Test. Ok, ¿y qué leyeron al respecto? Todavía lo estoy leyendo, pero entonces trata sobre como, como una investigación acerca de la actitud de los estudiantes hacia ese test de inglés. También hacen como unas preguntas, como un cuestionario para validar la confianza de los estudiantes. Dice, por ejemplo, una pregunta es, I think the design of the test is on the whole reasonable. I think the FET is a comprehensive test of my English proficiency. Son como 22 preguntas. Entonces todavía lo estoy chequeando para mirar si puede aportar. Y también hay una entrevista. Ok. Ah, bueno, perfecto. Entonces, por favor, hazle el resumen a ese artículo. Lo pones en la tabla RAE. Ok, listo. Tania, ¿o encontraron algo? Sí, señora. Mira, yo encontramos dos cosas. Una, es un archivo, bueno, es un texto que es una batería de preguntas. Es conocido como el AMTB Research Project, que significa Attitude Motivation Test Battery, y es hecho por Garner, es por R. Garner. Entonces, esta batería de preguntas es encontrarle si el estudiante está, o sea, cuál es su motivación con eso del aprendizaje. También lo que es, bueno, entonces es una batería de preguntas largas, son como, ya te digo cuántos números, aquí aparecen 104 preguntas. Sí. Y están clasificadas, entonces su respuesta no es no es para que ellos respondan, es una pregunta abierta, sino que le dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferentes respuestas donde ellos tienen que responder. Obviamente, pues esas preguntas donde le dicen, por ejemplo, la más alta, que sería strongly disagree, o sea, la más negativa, disculpen, strongly disagree, moderately disagree, slightly disagree, slightly agree, moderately agree, and strongly agree. Preguntas tales como, la primera que aparece aquí dice, I wish I could speak many foreign languages perfectly. Entonces, por ejemplo, si está strongly disagree, desde strongly disagree hasta strongly agree. Hay otra que dice, my parents try to help me to learn English. Escogen. Y ese tipo de preguntas así, ¿sí? Son con algo que se llama la escala de Ikert. Entonces dice que la escala de Ikert pueden ser entre 5 a 7. Entonces eso es lo que estaba consultando Tania. Entonces ella me pasó un archivo que se llama Likert Scale Samples for Service. Y aparecen diferentes, no sé cómo se llama, por ejemplo, si es de agree, entonces hay diferentes categorías. Aparece que cuando son de value, de relevance o de frequency. También aparece importance o de quality, likelihood, dichotomous scales o 3 points scales. Bueno, aparecen muchas diferentes categorías con las que se podrían hacer ese tipo de preguntas. Una de las preguntas de esta batería de las AMTB con el Likert Scale. Y al final del documento que comentaba antes aparecen otras tipos de preguntas donde ellos la marcan, aparecen solo 12 y aparecen con numeritos. Dice my motive, entonces aparece la misma tipo de Likert, pero aparece en la pregunta y aparece a todo al lado izquierdo dice weak y a la derecha dice strong.
pero está en la mitad puro números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el estudiante marcaría donde, como se sienta que es, pues, la respuesta que él crea. Entonces, la primera pregunta, por ejemplo, es, my motivation to learn English in order to communicate with English speaking people is, de 1 a 7, ¿cuál sería tu respuesta? La segunda es, my attitude toward English speaking people is unfavorable, unfavorable hasta favorable desde 1 a 7. La tercera, my interest in foreign language is very low hasta very high, de 1 a 7. Y así, hay varias preguntas. No sé si eso es lo que teníamos que ver, por ejemplo, buscar un tipo de batería de preguntas, porque también estoy buscando y aparece que esto tiene que ver muy relacionado con, nos suena mucho la psicología, entonces los psicólogos son los que hacen este tipo de estudio relacionado con la actitud y motivación de estudiantes a presentar pruebas. Pero esta que encontré de ICERT es basada pues en idiomas extranjeros, pero lo malo es que habrían que hacerse adaptaciones, ya que la original creo que tiene que ser con el francés y de Canadá. Entonces te preguntan cosas como, por ejemplo, usted cómo se siente o qué tal miel le cae o usted qué cree sobre las personas canadienses. Entonces te ponen en esas mismas escalas. Entonces, pero el archivo que estaba hablando, que le estaba comentando, dice que this is an English language version of the Attitude Motivation Test Battery. For use with secondary school students and studying English as a foreign language. The items comprising each skill are presented in the AMTB item key document. The AMTB has been translated and used in our research in Brazil. Entonces, este es para Brasil, pero hablan sobre el inglés. Y pues ahí le hablan sobre Integrated Motivation and Second Language Acquisition. Ok, está perfecto lo que los dos han encontrado. Las preguntas de las que tú hablas, César, como ya han sido usadas en varias investigaciones para medir las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje de una lengua extranjera, pues como tú dices, se hace adaptaciones y se traduciría al español para que todos los estudiantes la puedan leer y aplicar sin problema. Likert es la escala que tú mencionas que son 5 o 7 posibilidades de respuesta o números en las que el estudiante con respecto a una oración está de acuerdo o en desacuerdo y tiene 5 o 7 diferentes opciones para medir a qué nivel de acuerdo o qué nivel de desacuerdo con la oración. Y, ¿En algún momento vamos a tener que aplicar esta prueba? Perdón, no te entendí. ¿En algún momento vamos a tener que aplicar esta prueba de motivación? Sí, hay que medir si realmente, porque la idea de empezar esta investigación viene de los comentarios que los profesores hacen con respecto a la mala clasificación de los estudiantes en sus cursos de inglés. Pero eso hay que probarlo. Para probarlo hay que mirar si realmente es que los estudiantes tienen una mala actitud y no les importa aprender inglés y pues simplemente quieren pasar fácil o tienen una afinidad con el docente del nivel en el que fueron clasificados y por eso se intentaron clasificar ahí, o si es otra cosa. Por eso hablábamos al inicio que dentro de los aspectos que están relacionados con la confianza y validez del examen, están esos que son externos al diseño y los otros que son internos, que son mirar si es que la pregunta quedó mal redactada o se están haciendo preguntas de, por ejemplo, slangs del inglés que los estudiantes no han estudiado y entonces pues siempre les va mal allí. Entonces, no solamente los contenidos del examen y cómo
cómo se redacta la pregunta, sino también la actitud del estudiante, dónde están haciendo el examen, quién está dando las instrucciones, cómo se están dando, etcétera. Entonces sí hay que hacerlo Ok. para verificar, para asegurarnos que sea ese el problema, antes de intentar hacer un examen, porque qué tal que el examen que ustedes estén usando esté bien, pero el problema sea realmente solo la actitud del estudiante. Listo. Pero entonces ahí vengo pues con algo, pues una duda. Bueno, primero habría que pasar esas preguntas tienen que ser en español, ¿cierto? Pues para que sea confiable y válido y se puedan respuestas pues acertadas, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, porque Ok, si es listo. estudiantes de básico, entonces pues tienen Ujú. que entender bien la pregunta o la oración. Perfecto. Y la otra es no solo eso, sino que cómo se mide lo que yo no sé y no he encontrado es cómo se mide la respuesta. O sea, eso bota unos números, unos resultados. Lo que yo no sé es eso. Por ejemplo, si marcan highly agree, ¿cuántos puntos me marca eso? Y eso para sacar unas, no sé, unas escalas, Estadística. unas tablas o algo, una Exacto. estadística, o sea, cómo se hace el estudio de esa respuesta o la Como, interpretación de eso. como esa escala de medición ya se ha usado, esa respuesta debe estar en internet, porque esa escala es vieja, no en serio. Esa escala es vieja y Ok, se ha usado para medir las actitudes de los estudiantes con respecto al aprendizaje de los idiomas extranjeros en varias ocasiones. Entonces, eh, como la actitud, cuando uno lee sobre actitudes, puede encontrar que hay tres dimensiones. Una que está sí. relacionada con el comportamiento, otra que está relacionada con, y otras dos que en el momento no recuerdo con claridad. Entonces, puede que esa escala haya sido diseñada con respecto a esos tres aspectos o a otros. El caso es que si fue diseñada por este psicólogo que tú mencionaste, es porque ya el mismo que la diseña sabe cómo la va a interpretar. Entonces, por eso te digo que esa respuesta ya debe estar en internet, además porque esa escala es vieja. Tú dijiste que era el Ok. 90 y algo. Que era que la vieja, de no sé, es que no veo de dónde, de qué año, la verdad. Bueno, y otra cosa es que la investigación que John está leyendo es también clave porque allí están usando ya dos instrumentos para medir la actitud. Él habló Ujú. de una encuesta, dos encuestas. Entonces también es importante revisar esa información y que ustedes se compartan la información que cada uno ha encontrado para mirar entonces cuál sería el mejor instrumento para usar en el colegio y mirar cómo se va a medir esa actitud. Ok, sí, esta dice que el AMTB es, dice, TV is reported to have a good ability and validity desde el 85, ¿Viste? 1985. Ujú. Aunque hay otro que es un cuestionario adaptado, que es del 2004. Bueno, habrá muchas adaptaciones. Ok, entonces, ¿cuál sería la tarea de esta semana? John, tú por favor haz la tabla RAE del artículo que estás leyendo. Y César busca entonces cómo se interpretan los resultados de la, de la escala de este autor. Eh, Ok, Cuando se intercambia la información, entonces decidir cuál sería la mejor forma para, o el mejor instrumento para medir esa actitud, para que de una vez miremos entonces cuándo se puede usar, ¿sí? Porque antes de escribir una pregunta de investigación y los objetivos, entonces tenemos que verificar si es la actitud y si la pregunta va a ir encaminada
esa actitud cómo influye en la confianza del examen, o si la pregunta va a ser, eh, no es la actitud, entonces vamos a mirar si la validez y confianza del examen debe estar relacionada con el contenido del examen. Sí, ok. Entonces, ¿me repites? La tarea mía es cómo interpretar la escala. ¿Es? Sí, pero a la vez también intercambiar la información con John para que Sí. entre los cuatro eh, decidan cuál es el mejor instrumento, porque en el artículo que John está leyendo se usaron dos instrumentos para medir la actitud. ¿Sí? Ya se usaron, eh, ya tienen resultados con respecto a esos instrumentos que se usaron. Perfecto. Hay que intercambiar la información y decidir cuál de los dos de los instrumentos es el mejor y cuándo se puede aplicar. ¿Sí? Si Perfecto. deciden Sí. que es el listado que tú tienes, César, entonces la tarea sería hacer la traducción y tenerlo listo para aplicarlo lo antes posible. Si decide que es de los instrumentos que se usaron en el artículo que John está leyendo, entonces también tocaría confirmar si ese instrumento está completo eh, y cuándo se puede usar. Ok. Si a la hora, bueno, de aplicarse de pronto esta batería de preguntas, ¿qué cantidad de preguntas tienen que ser? Bueno, en el caso de lo que tú tienes, que son 120 preguntas, 120 oraciones, entonces hay que mirar qué miden esas 120. Por eso hablaba de que en la revisión de información con respecto a actitudes, hay unas escalas que están construidas sobre tres aspectos de actitudes, que son el comportamiento y otras dos. Hay que mirar esa que tú tienes de ese autor, que son 120 preguntas, está diseñada sobre qué aspectos de la actitud. Y la que yo le está leyendo también seguramente debe decir allí eh, los instrumentos de dónde salieron y qué intentan específicamente medir con respecto a la actitud. Perfecto. Listo, entonces nos vemos el siguiente miércoles a las 7. Que me cuenten entonces a qué conclusión llegaron. Listo. Perfecto. No, no siendo más. Listo, profe. Listo. No sé si John tiene alguna pregunta. No, 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 nada. gracias. Listo. Bueno, vale. Entonces nos vemos a las 7 el otro miércoles. Por lo Yo menos vamos en buen camino, ¿cierto? sí, va bien claro. O sea, lo que ya han escrito, si ustedes revisen en los RAE que están acá, esos quedan, porque esos RAE son sobre validez y confiabilidad de exámenes de clasificación. Ok. Acá en el marco teórico pues están explicando que es un examen de clasificación y que es confianza y validez. Eso también queda. Ahí es que Así quedó bien agregado como lo pusimos ahí. sí, yo lo último que les escribí Así, test está acá en reliable. amarillo. Lo que yo revisé Ujú. hace 8 días está aquí en amarillo, entonces si hay que Sí, hacer alguna modificación de una vez. Eso está ahí publicado en el aula. sí. Ujú. El de Pero febrero 27, sí. es decir, esto aquí no se va a ir ninguna información de lo que ya han escrito, sino que antes hay que eh, añadir información, Complementar. completar, exacto. Perfecto. Bueno, Qué bien. Me alegra que entonces, estemos en camino. sí, también ya se van aclarando las cosas. También habría que, última pregunta, pues ya, pues no sé si me estoy adelantando, pero igual es, habría que saber a cuántas personas de la población se aplica, ¿no? Que no es necesario aplicar esto a todo el mundo, sino hacer un muestreo, ¿no? O sea, Sí, se puede hacer un muestreo. El artículo que yo le está leyendo debe haber un ejemplo, o debe decir si se usó, cómo se eligió la población que se fue que se, ujú, que se evaluó. perfecto.
Qué bien. Bueno, Listo, entonces ya. yo comparto la información, los textos que yo encontré a John y al resto del equipo. No sé si John tiene conocimiento de Alejandra. No, no, ni idea. Listo. Pues no sé si he hablado ayer, Eh, es que ayer se me dañó el celular y volví a instalar WhatsApp y pues no me han vuelto a llegar mensajes, pero no sé si haya hablado algo. no, no, nada. Ah, ok. Bueno, Incluso igual. creo que el último trabajo, la última parte, se lo envió directo a la profe, ¿cierto? Sí, y yo lo incluí allí, que es una tabla RAE. Sí, Ah, ok. Entonces, sí. yo subo este video que se está haciendo de este encuentro, lo subo mañana en la mañana. O Bueno, mañana en la señora. mañana ya está pues ahí en el aula para que, y le escribo a Mayra y a Tania para que lo consulten. Sí, ¿Listo? perfecto. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. quedamos así, que les rinda. Muchas gracias a todos ustedes, que estén bien. Gracias, Chao. claro.